Principios generales, noción y significado. Naturaleza, fuente y fundamento. Clasificación. Según Bobbio, por materia, por extensión y las funciones. Según Vigo, en sectoriales, sistemáticos e ius naturales. Principios generales. La palabra principio proviene del latín principium, hace referencia a lo antiguo, a lo valioso, a la cabeza. Noción. Los principios generales del derecho son criterios de razón que expresan el comportamiento que le conviene al hombre seguir para su realización como ser humano. Es decir, el fundamento de los principios es la condición humana racional, social y libre. Con criterios de razón podemos dar, por ejemplo, las máximas de Ulpiano: vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno el suyo. Vigo afirma que los principios generales son aquello de donde deriva el derecho y nos permite conocer esa realidad que los hombres constituyen, reconocen y necesitan llamada derecho. De los principios generales es de donde deriva el derecho. Los principios son lo que nos permite conocer el derecho. Esto según Vigo. Bobbio, significado. Sostiene que hay que responder a 3 cuestiones básicas para encontrar su significado: su naturaleza, fuentes y validez. Naturaleza. Bobbio sostiene que los principios son verdaderas normas porque la mayoría de las veces son obtenidos de las normas particulares. La función que cumplen, especialmente la de integrar los vacíos legislativos que podemos ver en la unidad 8, es ofrecer prescripciones o directivas de conducta. En cambio, García Maínez solo reconoce su carácter normativo de los principios generales. Fuente, segundo punto. Al responder sobre el origen, esto nos permite analizar si estos principios generales están en el derecho o también fuera de él. Frente a esta cuestión, encontramos 2 posturas, una postura positivista y una ius naturalista. La postura positivista afirma que los principios están solo en el derecho vigente, mientras que los ius naturalistas afirman que son verdades supremas. Vigo sostiene que los principios generales, sostiene que la cuestión de los principios generales es de origen estoico y que tiene su máxima en el ius naturalismo. Los considera constitutivos de la naturaleza y del orden humano. Fundamento de validez. Al responder esta cuestión se afirma que no puede ser otro que el trasfondo axiológico de cada sistema positivo, porque solo a este pueden referirse si es que el derecho se caracteriza por ser un ordenamiento. 5 principios normativos por los que se rigen los derechos humanos son la libertad, la igualdad, la dignidad, la justicia y el bien común. La prescripción es un medio de adquirir un derecho o liberarse de una obligación con el transcurso del tiempo. El Código Civil, artículo 1135, medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. Artículo 1135 del Código Civil. No prescribe. Los delitos de lesa humanidad, de genocidio contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. No prescribe. Volviendo a, el derecho se caracteriza por ser un ordenamiento dotado de unidad, busca el fundamento en otro ordenamiento, como el derecho natural. Es admitir que una pluralidad de fuentes
tanto como concepciones hay en el justnaturalismo. Alcance. 3 maneras diferentes según Vigo. A. Como principios naturales del derecho o principios del derecho natural. B. Más excepcionalmente, son los códigos de filiación positivista que aluden a los principios generales del ordenamiento jurídico del Estado. Y C. Un tercer grupo que adopta la fórmula neutra de los principios generales del derecho, lo que tolera una interpretación tanto positivista, es decir, solo los contenidos de las propias normas, como justnaturalista, dando cabida a criterios de estimaciones axiológicas, aunque no estén expresamente contenidos en las normas positivistas. Clasificación según Bobbio. Según materia, extensión y funciones. Según materia, son principios generales del derecho civil, penal, etc. Esta clasificación es considerada poco satisfactoria porque no implica necesariamente diferencia de naturaleza. Bobbio postula, además, principios generales de derecho sustancial, de derecho procesal y de organización. Principios generales de derecho sustancial, que establecen máximas a sus particulares. Es decir, que indican qué hacer. Ejemplo, prohibición de actos que impliquen el abuso del derecho. Luego tenemos la segunda categoría, según Bobbio, principios generales del derecho procesal, como reglas de carácter hermenéutico, es decir, interpretativo, que van dirigidas a los jueces, como el principio in dubio pro reo. Es decir, que en caso de duda, debe estarse a favor del acusado. La tercera categoría son los principios generales de organización. Van dirigidos a los legisladores. Ejemplo, el de separación de poderes del Estado en el Estado de Derecho, el de irretroactividad, encontrar el artículo 18 del Código Civil Comercial, es decir, el de irretroactividad de las leyes. Ese es un ejemplo de principio. Ahora, segunda clasificación, ya que Bobbio clasifica los principios generales según materia. Ahora vamos a según extensión del ámbito de validez. No todos los principios son generales del mismo modo. El concepto de generalidad es relativo, lo que explica que la misma norma pueda considerarse como un principio general respecto a otra más específica, o al inverso. Cuando nos referimos a la clasificación según Bobbio de principios generales según extensión del ámbito de validez, encontramos el principio de instituto. Ejemplo, irrevocabilidad de las donaciones. El principio de una materia, ejemplo, el de que la carga de la prueba corresponde a quienes afirman un derecho para hacer valer su derecho. Principio de una rama jurídica, el de la progresividad del impuesto, el del derecho fiscal o tributario. Principio de todo un orden jurídico, ejemplo, el de la libertad. Bobbio habla también de principios jurídicos universales y dentro de estos incluye el principio de justicia, en donde explica que son fórmulas vacías, abiertas, a las que es posible dar cualquier contenido. Ejemplo, no dañar al otro. Reglas, otro punto, las reglas que derivan de condiciones de hechos incontrovertibles, como de que nadie está obligado a hacer lo imposible, o otro ítem, máximas que expresan las condiciones de posibilidad de todo orden jurídico, como principio pacta, como el principio pacta sunt servanda. Los pactos deben ser cumplidos. El principio se llama pacta sunt servanda. Los pactos deben ser cumplidos. Ahora, non bis in idem es una garantía. No 2 veces por la misma cosa. Non bis in idem es una garantía en donde no puede ser juzgada una persona 2 veces por la misma cosa. Iura novit curias. El juez conoce el derecho. Iura novit curias. El juez conoce el derecho. Y ley de donación de órganos. Ahora, tercer criterio, según Bobbio.
según las funciones que cumplan. Puede ser una función interpretativa, una interrogativa, una directiva, una limitativa. La función interrogativa, para fijar el sentido de una expresión jurídica. La función integradora es de los vacíos de la ley. La función directiva, como la de los principios constitucionales programáticos dirigidos al legislador y demás órganos de gobierno y producción jurídica, como por ejemplo el preámbulo de la Constitución. Luego una función limitativa, pone los límites dentro de los cuales se pueden ejercer cierta competencia. Ahora, Vigo agrega 2 funciones más a las de Bobbio. Bobbio postula 4, Vigo agrega 2 más, la función fundamentadora y la sistematizadora. La función fundamentadora del ordenamiento, de modo que legitiman o reconocen la validez de las otras fuentes del derecho. Y la función sistematizadora posibilita la estructura del material jurídico, necesita de principios que le brindan un esquema de jerarquización y de interrelación lógica. Clasificación según Vigo. Ahora Vigo postula principios jurídicos sectoriales, sistemáticos e ius naturales. Sectoriales, antes particulares, son los que se obtienen mediante un proceso inductivo de generalización a partir de un conjunto de normas, instituciones jurídicas o ramas del derecho positivo. Son aplicables a un número indeterminado de casos y son particulares por oposición de los sistemáticos. Su amplitud nunca llega a la totalidad de la rama. Por ejemplo, los principios que extraemos de los artículos referidos a la compraventa en el Código Civil Comercial. Luego tenemos los principios jurídicos sistemáticos que fundamentan el ordenamiento jurídico y se presentan en todo aunque negativamente, y pueden entenderse como los grandes fines que persigue un ordenamiento jurídico determinado. En su contenido son menos técnicos y más político-filosóficos que los particulares. Son jerárquicamente prevalentes a los particulares y rigen en todos los niveles del ordenamiento, incluso en la esfera legislativa. Son rígidos por su exigencia de respeto y con poco margen para la variación o adaptación. Artículo 13, Constitución Nacional. Por ejemplo, el artículo 18 de la Constitución Nacional establece el principio de la inviolabilidad de defensa en juicio de la persona y sus derechos. La prohibición de penar, sino mediante juicio fundado en ley anterior al hecho del proceso. El tercer ítem. Volvemos a mencionar la clasificación según Vigo de los principios generales. Los divide en principios jurídicos sectoriales, jurídicos sistemáticos y principios jurídicos ius naturales. Estos ius naturales son los criterios valorativos jurídicos que trascienden el derecho positivo. Los fundan, los juzgan, los examinan para promover su cambio y mejoramiento y son lo que con mayor precisión filosófica cumplen con la función de principios. Expresan las exigencias teleológicas, fines de todo el ordenamiento jurídico, justicia y seguridad jurídica. También expresan la esencia y razón última del derecho. Por esto, son más ricos que los sistemáticos. Ejemplo, el preámbulo de la Constitución Nacional. Preámbulo de la Constitución Nacional. Donde los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en Congreso General, constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Ejemplos de principios generales del derecho. Principio de buena fe. Artículo 9 del Código Civil Comercial. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Los contratos son ley para las partes.
Máximas del piano: vivir honestamente, no dañar al otro y dar a cada uno lo suyo. Principio de autonomía de voluntad lo encontramos en el artículo 2651 del Código Civil Comercial. 2. Su función en la creación de interpretación y aplicación del derecho, siempre referidos a los que son los principios. Una polémica de la doctrina es la referida al reconocimiento de los principios como fuente formal del derecho, junto con la ley, la costumbre y la jurisprudencia y los actos jurídicos. Estas fuentes formales son los distintos modos de manifestarse del derecho. No se puede negar a los principios el carácter de fuente formal, ya que el mismo Código Civil Comercial establece que en la solución de un caso no previsto por la ley se aplican los principios. En el ordenamiento jurídico es posible encontrar normas y principios como también normas constitucionales, legales y jurisdiccionales fundadas en dichos principios. En la formulación de normas generales, legales y consuetudinarias deben estar presentes en principios y naturales y los principios sistemáticos, y la validez de esta puede ser declarada por contradecir dichos principios. En el nivel de las normas individuales encontramos con la presencia de los principios sistemáticos y los principios sectoriales. En la determinación del sentido y alcance de una norma jurídica se requiere tener en cuenta los principios, ya que posibilitan la interpretación que responda a los requisitos permanentes de lo justo natural y la existencia histórica de lo justo positivo. La función que se desprende lógicamente de la existencia de estos sistemas de integración de la ley es que el derecho constituye un conjunto más amplio y vasto que la suma de normas positivas. En esta pueden haber vacíos, lagunas u omisiones en las que el derecho, esas lagunas, se complementa recurriendo a elementos que no están en las normas, pero que forman parte del sistema jurídico. En otros términos, los principios generales del derecho no son algo ajeno al ordenamiento, sino que son una parte integrante de él y sin duda parte fundamental, por donde se advierte que los preceptos del derecho natural, aunque no haya llegado a traducirse en normas positivas, complementan el ordenamiento jurídico y por tanto lo integran en los casos en los que es preciso recurrir a los principios superiores que regulan la vida humana en sociedad. 3. Argumentación jurídica, ¿qué es? Y relación con la interpretación, elementos y función. Argumentación jurídica es igual que decir técnica porque se aplica. Ahora, las teorías de la argumentación buscan proponer modelos para determinar si la argumentación brinda respuestas correctas y suficientes a los conflictos. Según Atienza, es un enfoque que ve en el derecho una técnica para la solución de determinados problemas prácticos de la convivencia humana en sociedad. Eso es la argumentación jurídica para Atienza. Ahora, es la perspectiva de quien no se limita a contemplar el edificio, es decir, del derecho, desde afuera o a proyectarlo prescindiendo de problemas que plantea su ejecución, sino que participa activamente de la construcción y se siente comprometido con la tarea. Relación con la interpretación, es decir, el proceso de razonamiento para el sentido y alcance, como dando sentido. Bueno, la relación con la interpretación es el proceso de razonamiento. Bueno, la relación con la interpretación, proceso de razonamiento para encontrar el sentido y alcance. Para aplicar el derecho en las situaciones de la vida es necesario interpretarlo para aplicar el derecho. El juez tiene el deber y la potestad de decirlo imperativamente. Imperativamente se refiere a como dando una orden. Con autoridad, ¿no? La interpretación es un proceso de razonamiento para desentrañar el sentido y alcance de la norma en el orden de su aplicación adecuada al caso.
Tal proceso debe ser argumentado. Es por esto que la argumentación jurídica es al mismo tiempo un modo destinado a encontrar y validar la mejor situación del conflicto. Por ello hay una coincidencia nuclear entre el objeto de la argumentación y la interpretación jurídica. Esta pretende asumir la tarea más compleja de identificar las respuestas jurídicas disponibles en el derecho vigente, normas/principios, y escoger una de ellas brindando las razones y argumentos de su elección. Elementos de la argumentación jurídica. Una duda razonable de una cierta conducta, es decir, si está obligada, prohibida o permitida. Una pregunta surgida, admite varias respuestas. Si tenemos una pregunta con más de una respuesta, hay que mostrar las razones por la respuesta elegida. Las razones dadas deben estar en el derecho vigente y sus afirmaciones, además de estar lógicamente vinculadas, deben ser avaladas con buenos argumentos. La discusión dialógica supone la esencia de un tercero imparcial, el juez, el cual decide entre las respuestas o argumentos a favor. La función del derecho es superar las insuficiencias del diálogo social. Para hacerlo, cuenta con reglas, operadores habilitados y una cultura que define y contempla su funcionamiento. El sistema jurídico tiene una doble dimensión, una estática y una dinámica. La estática son normas y principios, y la dinámica es la interpretación y la argumentación. La última define el modo en que hay que operar la primera. La interpretación y la argumentación son las que definen el modo en que hay que operar las normas y los principios. La respuesta jurídica será correcta cuando se ajuste a las siguientes cualidades. Debe ser sincera, es decir, tiene que ser verdadera para el juez y el abogado. El propósito debe ser la justicia, es decir, el fin último debe ser la justicia para el juez y para el abogado. Debe respaldarse en razones válidas, suficientes y verdaderas. Debe ser controversial, es decir, determina que el juez no haya constituido su discurso por conveniencia. Debe ser persuasiva, es decir, que debe recurrir a la retórica. Formalmente correcta, es decir, seguir las reglas de la lógica. Debe ser coherente. La respuesta jurídica no debe ser contradictoria. Justa. Debe responder a la justicia integral. Funciones de la argumentación jurídica. 1. Validar la decisión jurídica. 2. Posibilitar el control de los interesados, es decir, los justiciables. 3. Legitimar aquella función judicial. 4. Hacer concreto el derecho. 5. Hacer eficaz mostrando razones que lo justifican. 6. Enriquecerlos al brindar respuestas correctas que van a ir valiendo para casos análogos. 7. Identificar las razones y argumentos jurídicos valederos. 8. Facilitar que las respuestas jurídicas tengan estabilidad y merezcan ser seguidas por otros juristas y jueces. 9. Moralizar el ejercicio de la autoridad. Principios versus norma. Los principios son mandatos de optimización, mientras que las normas son mandatos definitivos. Los principios son normas que ordenan que algo se realice de la mejor manera posible en la medida de lo fáctico y jurídico. Las normas son o no satisfechas. Los principios son susceptibles de ponderación y lo necesitan. Las normas no son susceptibles de ponderación. Los principios. La ponderación es la forma característica de la aplicación del derecho. La subsunción en las normas es la forma característica de la aplicación de las normas, porque si una norma vale, hay que obedecer lo que ella ordena. Principios. Tienen contenido axiológico. Normas tienen contenido positivizado y normativizado. Principios se basan en los valores morales y su cumplimiento no se realiza de manera plena. Por eso, un sistema solo de principios presentaría inconsistencia. Al no tener estructura lógica y precisa, sería indeterminado y débil, que no cumpla con exigencias fundamentales de la seguridad jurídica.
mientras que las normas, su fundamento es que regulen los casos aplicando reglas pertenecientes al ordenamiento y se vinculan con el resto. Pero cuando se presentan casos dudosos, aparecen las lagunas normativas, las cuales el sistema de reglas no puede solucionar. Un sistema completo por reglas es imposible.